Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este especial deportivo de fin de año en France 24. Como es tradición, les ofrecemos una selección de los 10 y las 10 deportistas del año. Se trata de una lista elaborada por nuestra redacción y que no es un ranking. Vamos a empezar y este repaso comienza de la mano del fútbol y empieza con un color dorado. Rodri, el futbolista español, el flamante Balón de Oro, es uno de nuestros elegidos, campeón de la Eurocopa y mejor jugador del torneo. El mediocentro de 28 años también levantó la Premier League y la Community Shield este año. Y para el análisis está aquí conmigo Paula Fresneda. Bienvenida. Juani, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, qué gusto compartir mesa de análisis con usted. En esta ocasión para terminar el año hablando de lo que nos gusta de deporte, particularmente de fútbol. Sí, señor, y hablar de un Rodri que para mí es justo ganador. Mucha gente podrá decir que no, pero la verdad es que Rodri sí ha hecho cosas importantes y sí es un jugador tendencia, aunque muchos no lo quieran entender. Precisamente, Paula, entonces, ¿qué hace a Rodri valedor de ser el mejor futbolista de la temporada, pese a que ha estado prácticamente ausente la última parte de la campaña por una lesión? Claro, pese a que no ha estado, hay que hablar de los números de la temporada anterior, Juan, y los números son demasiado buenos, porque además rompe un patrón importante y es que siempre estábamos acostumbrados a ver a un Balón de Oro que era usualmente un delantero, un jugador que marcaba muchos goles. No, Rodri se ha ratificado por el trabajo importante que ha hecho, por ser un líder dentro de la selección española y también por ser un líder para el Manchester City. Mire, este jugador ha sido tan importante, por ejemplo, para Pep Guardiola, que el equipo con Rodri ha ganado 129 partidos. Sin Rodri solo ha ganado 13. El equipo ha perdido solo 19 partidos jugando con Rodri, pero sin Rodri ha perdido 7. Es un jugador determinante, es un jugador que desequilibra, que genera un algo importante dentro del equipo de Pep Guardiola. Yo creo que es un líder nato, ya lo ha demostrado tanto en el City como en la selección española, campeón además de la Eurocopa, campeón también en la Premier League. Entonces a mí me parece que tiene el peso suficiente para ser campeón, así a muchos no les guste, pero mucha gente se pregunta ¿por qué no Vinicius? Bueno, Vinicius también tenía que haber figurado con su selección y no lo hizo. No fue tan determinante como muchas personas creen. Claro, pero Vinicius ganó la Champions League. Siendo yo abogado del diablo y yéndome al argumento de Florentino Pérez, se está premiando a Rodri porque ganó la Champions la temporada pasada y de alguna manera le quieren retribuir ese premio esta temporada, este año donde la UEFA es coorganizador del Balón de Oro. Y yo no sé, Juan, y a mí no me parece. Yo creo que la UEFA trata de ser muy imparcial en ciertos aspectos y a mí me parece que a Rodri no le están dando el premio porque haya ganado la Champions League anterior. No, yo por el contrario creo que acá están premiando una sumatoria de cosas. Es que no solo puede ser protagonista en un torneo, que yo sé que es la Champions League y que es importante, y la idea no es que seas protagonista solo con tu club. Pero ¿y qué pasa con tu selección? Porque es que yo creo que ahí a Vinicius le ha faltado. Si bien hay que hablar de que estamos en una época de transición de la selección brasileña, que le ha costado mucho encontrar todo, quizá Dorival Junior en este momento le está dando una nueva faceta a esta selección brasileña, pero Vinicius no ha sido tan trascendental, no ha tenido un ritmo de juego en eliminatorias. A mí me parece que no ha pasado de agache y se han puesto otras figuras como por ejemplo Rafinha siendo importantes dentro del equipo brasileño. Entonces a mi parecer yo creo que acá es una sumatoria de cosas, ¿sí? Y no solo quedarnos con la gran competencia, sino qué haces para ser determinante y diferente dentro de tu equipo. Vamos a seguir hablando de fútbol. Es momento de pasar a nuestra segunda seleccionada en esta lista. Paula se queda con nosotros porque es momento de revelar a esta nueva deportista. Aitana Bonmatí, la mediapunta española del Barcelona, campeona de la Champions League y la Liga de Naciones con la selección. En verdad que sí que Aitana ganó todo este año. También levantó la Liga Española, la Copa del Rey, la Copa de la Reina, perdón, y la Supercopa. Además de que ganó por segundo año consecutivo el Balón de Oro. Paula, en el caso de Aitana Bonmatí, ¿podemos decir que empieza ya a haber una era en el fútbol practicado por mujeres de Aitana Bonmatí? Yo creo que Aitana se consolidó bastante en el Mundial, no hay que negarlo. Yo creo que ese fue el punto en el que Aitana Bonmatí empezó a sobresalir. Pero a mí hay otra jugadora, Juan, que me llama mucho la atención, que no tiene tanta prensa quizá, porque hay que decirlo, las jugadoras españolas, por todo lo que viene aconteciendo desde que ganaron el Mundial y sobre todo desde el escándalo de Rubiales, pues hay que decirlo, empezaron a ganar mucho más reconocimiento y quizá mucha más prensa, por así decirlo. Pero hay una jugadora que a mí me parece que estuvo por encima de lo que Aitana hizo, sin demeritar claramente la gran temporada que tuvo Aitana, y es su compañera Caroline Graham Hansen. A mí me parece que Caroline, que además marcó 32 goles,
en 40 partidos y puso 28 asistencias, pues tenía muchos números mejores, por así decirlo, que Aitana para haber sido reconocida. Quedó Caroline Graham Hansen como la segunda en este Balón de Oro, pero a mi parecer, a ver, Aitana sí es importante, es relevante, fue determinante, pero también lo es Caroline. Y Caroline, de hecho, ha recibido varios premios como la jugadora MVP de la Liga Española Femenina, también ha sido una de las jugadoras goleadoras de este Barcelona. Entonces yo creo que sí, el Barcelona, estamos en una época de hegemonía del Barcelona femenino, porque además ganan la Champions League, tienen 4 años seguidos ganando jugadoras del Barcelona este Balón de Oro. Sin embargo, yo creo que es momento también de darle protagonismo a otras figuras que lo merecen, porque ahí también estaba ese nombre que me parece importante. Ahora, una cosa que sí me generó un poco de suspicacia en este Balón de Oro, querido Juan, y es que gana Estados Unidos una medalla de oro en los Olímpicos y gana Estados Unidos una Copa Oro, pero no está, por ejemplo, Lindsey Horan dentro de las jugadoras determinantes. Yo creo que esta jugadora, que es la 10 de la selección de Estados Unidos en este momento, debería haber tenido una mención especial, debería haber tenido quizá un poco más de votación y de haber estado ahí más metida en la pelea por su rol durante el 2024. Claro, pero si hacemos un balance, selecciones, clubes, Aitana Bonmatí está por encima de Caroline Graham Hansen, de Lindsey, en términos sumando. O sea, Aitana Bonmatí no tuvo un buen desempeño en la selección española en los Juegos Olímpicos, pero gana la Liga de Naciones. Claro, y de gana la Liga de Naciones, es correcto. Y quizá ahí en ese punto está el desequilibrio, y en eso puede ser cierto, pero también a veces hay que ser un poco más justos, porque si bien gana la Liga de Naciones femenina, Aitana quizá no tuvo el impacto que tuvo en un mundial, ¿sí? Caroline, en cambio, empieza a tener un poco más de impacto y es una jugadora que genera algo con el Barcelona. Pero bueno, ahí son gustos también, Juani, ¿no? No, gustos, opiniones, y es un placer haber compartido este espacio contigo aquí para repasar a nuestros 10 deportistas del año. Paola Fresneda, muchas gracias como siempre. Felices fiestas. Juani, felices fiestas para ti. Un abrazo para todos. Muchas gracias por este 2024 maravilloso y espero que nos sigamos viendo en 2025. Nosotros vamos a continuar, vamos ahora a abrir un espacio marcado por los Juegos Olímpicos de París 2024, y entre esos deportistas aparece el que fue sin duda el gran protagonista de las justas de verano, Léon Marchand, el nadador francés que cumplió con toda la expectativa que había sobre él y se llevó 4 medallas de oro. Y alguien que estuvo presenciando estas actuaciones en la capital francesa fue nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo, quien nos envió el siguiente informe. Léon Marchand pasó del anonimato a la celebridad para convertirse en el Rey León en estos Juegos Olímpicos de París 2024. De él mucho se hablaba en los años antes de estas justas sobre lo que haría este joven estudiante de informática que se había mudado a Estados Unidos para ponerse bajo las órdenes de Bob Bowman, y más si estaría a la altura de las expectativas y podría soportar la presión de que se trataban de unos Juegos Olímpicos en casa. La primera prueba fue la de los 400 metros estilo, su primera medalla de oro, con además un récord olímpico, y lo cual le dio la suficiente confianza para las siguientes finales. Descrestó, por supuesto, esa noche en la que consiguió 2 títulos olímpicos en los 200 metros braza y 200 metros mariposa, algo que nadie antes había conseguido. Y luego de esto, ¿qué decir? Por supuesto, del ambiente que se vivía en esa piscina de Nanterre, donde las miles de personas allí presentes gritaban "vamos, vamos" cada vez que el francés sacaba la cabeza del agua. Y el país en realidad también se paralizaba, todo el mundo quería ver las hazañas de Léon Marchand, incluso aquellos que estaban en los diferentes sitios de competición, pues en realidad querían ver y lo veían en sus teléfonos cada una de esas finales que a veces en otras disciplinas había que detener hasta que no terminara ya de saberse qué había sucedido con Léon Marchand. Eso lo vimos en una de las finales de esgrima. En todo caso, de París, el francés se fue con 4 títulos olímpicos y una medalla de bronce, y también pues se convirtió en una gran celebridad aquí. Él decía: ya no puedo salir a comer tranquilo a un restaurante porque los fans están allí pendientes para tomarse una foto con él. Una celebridad que también vio que es allí en Asia. Hace unas semanas estuvo participando en 3 etapas de la Copa Mundial en piscina de 25 metros, donde también brilló, consiguiendo 3 tripletes en los 100, 200 y 400 metros estilos. En la prueba de los 200 metros, además, también consiguió un nuevo récord mundial, pulverizando ya la plusmarca que tenía Ryan Lochte
desde hace 12 años. De Asia regresó Léon Marchand, considerado como el mejor nadador del mundo, pero para su entrenador Bob Bowman todavía quedan muchos progresos para hacer. Él podría ser aún más veloz de lo que ya es, y eso será todo el tema central del trabajo que le espera durante los próximos 4 años, por supuesto en aras de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, que podrían ser sus terceras Olimpiadas. Natalia Ruiz desde París, pero si hablamos de estos Juegos Olímpicos de París 2024, también tenemos que hablar sin duda alguna de Simone Biles. La Arena Bercy fue el escenario en donde la gimnasta más laureada de todos los tiempos, considerando mundiales y Juegos Olímpicos, volvió a brillar con todo su esplendor después de esa mermada competición en Tokio por cuestiones de salud mental. Nos acompaña desde Rock Hill, en Carolina del Sur, nuestra compañera Eumar Esaá, una de las integrantes del equipo que cubrimos este evento. Hola, Eumar. Hola Juan, un gusto volver a reunirnos para repasar estos días mágicos en París. Días mágicos, sin duda alguna. Eumar, ¿cuáles fueron esos logros de Biles en París 2024 que le permiten llevar ya una carrera muy exitosa todavía a un nivel más alto? Pues sí, si uno consideraba que la carrera de Simone Biles había sido pues llena de grandes logros y grandes éxitos, lo lleva a un nivel superior en estos Juegos Olímpicos, 3 medallas de oro, una en concurso general, que es muy importante porque la convierte en la única atleta junto a Larisa Latinin y Vera Kaslavska que ha conseguido 2 medallas de oro en el concurso general, y además es la única que no lo ha hecho en Juegos Olímpicos consecutivos porque ella tuvo esa interrupción de Tokio. Además la convierte, como tú decías, en la más laureada toda la cosecha, que incluyó también el salto al potro, donde puso en práctica ese Biles 2, el Yurchenko doble carpado, que es considerado el ejercicio más difícil de toda la gimnasia femenina. Luego además gana la medalla de oro del equipo con la selección estadounidense, la plata de manos libres, y esto la convierte, como decías, en la más laureada de todos los tiempos porque llega a 41 medallas en general, contando Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo. Además, la más laureada de Estados Unidos y la segunda gimnasta femenina con más preseas detrás de Latinin y empatada con Vera Kaslavska. Unos juegos que además tienen el agregado de la redención que representaron para ella, porque recordemos, ella había venido de esta crisis de salud mental, de este problema de los twisties, el tema de ubicación espacial que la afectó en Tokio, que la hizo perderse 2 años de temporada, pero llegó en una gran forma, incluso superando una lesión en una pantorrilla, para convertirse, como decíamos, en la mejor o en la más laureada de todos los tiempos. Todo esto con 27 años, siendo una de las gimnastas más veteranas por parte de Estados Unidos en acudir a unos Juegos Olímpicos. Eumar, pero si hablamos sin duda alguna de Simone Biles en París 2024, tenemos que hablar también, como no, de la brasileña Rebeca Andrade, la otra gran protagonista de este deporte, y hasta llegó a ser un dolor de cabeza reconocido para la propia Biles. Oro olímpico en el ejercicio de suelo, plata en el ejercicio completo y en el salto del potro, y bronce en el ejercicio por equipos. Abran paso para la deportista brasileña más laureada en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo consiguió Eumar Rebeca llegar a lo más alto de la gimnasia internacional? Es muy interesante, Juan, porque Rebeca había sido evaluada hasta este momento en función de los vacíos que ella había logrado llenar. En principio, ese vacío de Biles en los Juegos de Tokio, que ella, pues, donde ella salió al frente con esas 2 medallas, una plata y un oro conseguidos en esa oportunidad, que la catapultaron internacionalmente. Luego sigue ganando en campeonatos del mundo espacios importantes, y el otro vacío era el de las atletas rusas, que recordemos estuvieron ausentes de Tokio por el veto que había en su oportunidad por el tema del dopaje de Estado, y también ausentes de París por la invasión a Ucrania y el veto impuesto por ese tema. Por lo menos en lo que se refiere al primer escenario, ella logra ganar, logra imponerse, porque
vuelve a ganar al frente de Simone Biles. Recordemos que en el último campeonato del mundo Biles ya puso en práctica ese Yurchenko doble carpado y fue capaz Rebeca Andrade de ganarle en esa ocasión. Ahora en París no pudo hacerlo, se quedó con la medalla de plata del salto, pero sí lo logró en un dominio que había sido el dominio absoluto de Simone Biles, los ejercicios de suelo o manos libres. Era la primera vez en la historia en un evento internacional que Simone Biles perdía los ejercicios de suelo y definitivamente, pues por supuesto mereció esa reverencia que le hicieron Simone Biles y Jordan Chiles en el único podio afrodescendiente de la historia de la gimnasia. Luego ya no fue así porque le retiraron su medalla de bronce a Jordan Chiles en función de la rumana Ana Barbosu, pero consigue entonces este logro digno pues de las loas que recibió y de convertirse además superando a los dos veleristas Robert Schmidt y Torben Grael, convertirse en la brasileña más laureada de todos los tiempos. Omar, podemos decir que Simone Biles y Rebeca Andrade fueron una especie de consagraciones, pero sin duda alguna la revelación de París en 2024 fue una velocista del Caribe, Julian Alfred, la atleta de Santa Lucía, campeona olímpica en los 100 metros lisos y subcampeona de los 200 metros lisos. Omar, yo recuerdo perfectamente cómo en la previa de esa cobertura final del hectómetro en París, tú ya nos decías, ojo con Julian Alfred. ¿Cómo fue ese camino de Julian Alfred hasta esa definición en París 2024? ¿Cómo llegó en ese buen estado de forma? Hay que recordar que antes de los Juegos Olímpicos, la segunda mejor marca mundial del año de 2024 la tenía Julian Alfred, ese 10.78 que logró marcar en el Racer Grand Prix de Kingston a principios de junio. Solamente un registro de Sha'Carri Richardson era más veloz que ese tiempo marcado por ella en esa oportunidad, pero es que además ella había sido protagonista consecuente en para empezar, esa medalla de oro sorpresiva en el Campeonato del Mundo bajo techo de Glasgow en los 60 metros, pero había sido una protagonista habitual en válidas de la Liga Diamante y en un escenario muy importante que es la NCAA, el circuito universitario de Estados Unidos, que es una de las competencias más exigentes a nivel mundial. Ella venía de ser 3 años consecutivos la campeona nacional de la NCAA en los 100 metros. Además, fue la única atleta en la historia de su conferencia, el Big 12 de su universidad, la Universidad de Texas, que había conseguido el doble de la velocidad. Eso fue en el año en que ella se graduó. Estamos hablando 100 y 200 metros al aire libre, 60 y 200 metros en pista cubierta en el mismo año, el año 2023, lo que le valió recibir el premio Bowerman a la mejor competidora de toda la temporada, pero además ella entrenaba en un entorno muy competitivo porque su entrenador Edric Florian, un entrenador canadiense, también trabaja con una ex campeona del mundo de 200 metros, Dina Asher-Smith, la británica, que también tiene preseas olímpicas, de manera que era una atleta que poco a poco iba ganando abriéndose paso en el escenario hasta que, por supuesto, le llegó su gran momento en París. Omar, ¿qué recuerdos de esa cobertura? Muchas gracias por haber estado aquí en este especial para repasar a esas estrellas de París 2024. Nosotros vamos a continuar. A Omar le habría encantado continuar con esta siguiente atleta porque ella ama el béisbol y hoy en día las grandes ligas se mueven al ritmo de un prodigio japonés, Shohei Ohtani, ese jugador de época que juega al bate y como lanzador, algo inédito desde la época de Babe Ruth. Ohtani consiguió ese 2024 su primer título en las mayores, en la que fue su primera temporada con Los Ángeles Dodgers, equipo al que llegó tras un contrato de $700 millones a cambio de 10 temporadas. Tiene 30 años y tuvo que esperar 7 temporadas para ganar su primer anillo. Fue una campaña particular porque una lesión le impidió desempeñarse desde el montículo, pero en lugar de ello lo vimos desenvolverse en otras habilidades. Ohtani estableció el récord de al menos 50 jonrones y 50 bases robadas en un año. En total firmó 54 cuadrangulares, 58 bases robadas y 130 carreras impulsadas, el mejor registro personal. No fue tan bueno, eso sí, en su desempeño en la postemporada, pero aún así puso su granito de arena para la victoria de los Dodgers y esto decía después de su victoria.
Me siento honrado por ser parte de una temporada en donde llegamos hasta el final y en donde pude conocer a este equipo. Fue mi primer año y experimenté lo que es ganar una serie mundial. Ha sido un tremendo honor. Creo que pudimos superar la temporada regular por la fuerza de este equipo, de esta organización, y el éxito de la postemporada es muy similar a cómo sacamos adelante la temporada regular. Es momento de pasar al ciclismo y hablar sin duda de uno de los deportistas del año, no solamente sobre los pedales, sino en todas las disciplinas. Tadej Pogačar, el ciclista esloveno que ganó todo en este 2024, un 2024 prácticamente perfecto, campeón del Tour de Francia, campeón del Giro de Italia, campeón del Mundial de Ciclismo de Ruta, campeón de 2 monumentos, la Lieja-Bastoña Lieja y el Giro de Lombardía, entre otros muchos reconocimientos. Tatiana Rodríguez, bienvenida. Podríamos estar hablando casi todo el programa de todo lo que ganó Tadej Pogačar este 2024. Así es, Juan, un placer estar acá de nuevo. ¿Cómo consiguió Pogačar marcar esa temporada que, lo venimos hablando, parece la temporada perfecta en el ciclismo? Se lo contesto con 2 palabras, talento y hambre, que es lo que tiene Tadej Pogačar. Lo primero, pues es algo que todos hemos visto a lo largo de su carrera desde que comenzó. Es un talento superlativo que lo ha llevado pues a ganar casi todo lo que ha querido. Creo que somos privilegiados de ver un ciclista como él en nuestra época, en nuestra generación, porque realmente han sido muy pocos esos prodigios que han nacido para el ciclismo, porque tal vez tuvimos un Merckx, tal vez un Indurain, y ahora tenemos un Tadej Pogačar que nos toca verlo y nos toca disfrutarlo, a veces también padecerlo, hay que decirlo, porque se gana todo con mucha facilidad. Y lo otro, pues el hambre que tiene, ¿no? Pues es un ciclista que, a pesar de que sabe lo que puede hacer con sus piernas, tiene la necesidad de ganar, y tiene la necesidad de ganar de forma superior a todos los demás. Lo hemos visto en casi todo lo que ha ganado este año. Lo vimos en la Strade Bianche, donde ataca a 80 kilómetros de la meta y por supuesto se lleva el triunfo. Lo vimos también en el Mundial, por supuesto, que fue cuando ataca al 100 kilómetros de la meta, algo impresionante que nadie ni siquiera lo tenía previsto por todos los rivales que tenía, y termina el Mundial y dice, bueno, lo que hice fue algo estúpido. Es ese tipo de declaraciones también, de ese carisma que tiene, la forma en la que habla ante los medios. Y bueno, le sumaría también a esas 2 palabras la palabra preparación, ¿no? Porque tienes un talento, pero también necesitas tener un equipo que potencie y que avale ese talento, y creo que Tadej Pogačar lo tiene en el UAE, un equipo interdisciplinar, pero destacaría lo que hace su entrenador personal, que es Javier Sola, que lo cogió desde el 2024 y dijo, bueno, hay que cambiar un montón de cosas de su preparación y de su entrenamiento. Le puso más trabajo de gimnasio, más trabajo de fuerza, bueno, muchas cosas, y bueno, de esta manera ganó todo lo que quiso. Claro, sobre lo que hablabas, Pogačar también nos deja entrever que corre por instinto. Eso es bonito. En el ciclismo de hoy en día, que todos son datos, todo se mide, él nos transmite todavía que él corre con el corazón y según eso se mueve en la carretera y parece que le funciona. Le funciona perfectamente. Es eso, es como el instinto ganador, pero también esa necesidad de vencer a otros, de creerse, no solamente creerse, sino también hacerlo, mostrar su grandeza y su superioridad por encima de los demás. Y realmente sí, está por lo menos 2, 3 escalones por encima de sus más inmediatos seguidores, como Jonas Vingegaard, como Remco Evenepoel, bueno, todos esos que vienen ahí tras de él tratando como de alcanzarlo y de pues seguir, digamos, al menos esos pasos que viene dando él. Y bueno, lo que decía también su entrenador Javier Sola en los Media Day que ha dado el UAE es que probablemente en el 2025 vamos a ver un mejor Tadej Pogačar. Bueno, ya no sé ni siquiera eso qué puede significar. Bueno, o sea, vamos a seguir hablando de ciclismo, pero en la rama femenina, porque también tenemos una elegida, Lotte Kopecky, la ciclista belga, la campeona mundial de ruta y bronce olímpico en la misma modalidad. Tiene 29 años, pedalista del equipo SD Works, se consolidó esa temporada con la Paris-Roubaix y la Strade Bianche. Kopecky fue la mejor del año pese a que no ganó ninguna gran vuelta. ¿Cómo podemos explicar esto, Tatiana? Se lo contesto también ratificando la importancia que tienen las clásicas en el ciclismo europeo, no solamente a nivel masculino, sino a nivel femenino, porque Lotte pues gana el Mundial por segunda vez, también es medallista olímpica, es incluso campeona contrarreloj europea.
pero digamos que la importancia de lo que hizo en el año viene por las clásicas, por la Strade, que gana de manera pues muy buena, también ganó la Cosere Course, y también, por supuesto, la París-Roubaix que usted nombraba, que pues lo hizo de forma épica, impresionante, por encima de las otras ciclistas que pues son catalogadas como las mejores del mundo. Entonces, creo que ahí viene la importancia. Además, es 4 veces campeona de su país, no solamente en ruta, sino también en contrarreloj. Y como si fuera poco, pues obviamente termina de primera en el ranking UCI con más de 6.000 puntos. Y pues ahí es donde viene toda la importancia de las clásicas, de las carreras de un solo día, pues para esta corredora que también, al igual que Tadej, tiene toda una estructura por detrás con el SD Works, que creo que es hoy en día la potencia en ciclismo femenino en el mundo, con las mejores ciclistas y formador también de ciclistas que vienen en camino. Entonces creo que eso también ha sido pues superlativo para ella y la ha ayudado a pues a ser la mejor del mundo hoy en día. Por supuesto lo tiene difícil con otras corredoras que están allí, pero creo que ya sin Annemiek van Vleuten en el panorama, creo que va a llegar la era de Lotte Kopecky. Es muy peleado el ciclismo femenino y eso es muy bonito. Tatiana Rodríguez, como siempre, un placer tenerte aquí. Lo mismo, terminar el año hablando de ciclismo. Felices fiestas y nos vemos en 2025. Igualmente, Juan, felices fiestas para usted, para todos y bueno, que el 2025 sea de mucho ciclismo. Así es, nosotros vamos a terminar hablando del mundo del motor y adivinen de quién sino, el neerlandés Max Verstappen, el flamante tetracampeón del mundo de Fórmula 1, el piloto de Red Bull repitió campeonato y esta vez sin el mejor monoplaza de la parrilla. A sus 27 años Verstappen ganó Mundial de Luces y Sombras, pasó de líder sólido a sufrir por definir el título, algo que completó a lo grande con esa exhibición en Interlagos a 4 carreras para el final, algo que selló en suelo brasileño. 437 puntos sumó Max en el Mundial de Pilotos, 63 más que el británico Lando Norris de McLaren. Hay que tener en cuenta ese margen en la victoria de Verstappen, dado que fue precisamente McLaren la escudería que conquistó el Mundial de Constructores por encima de Ferrari, y Red Bull acabó con la tercera plaza. Es decir, el neerlandés conquistó el Mundial de Pilotos con el tercer monoplaza de la parrilla. Veamos ahora algunos datos acerca de su campaña. 9 fueron las victorias que consiguió Max en esta temporada 2024. Sumó 8 pole positions, 7 de ellas de manera consecutiva entre el Gran Premio de Bahrein, el primero, y el de la Emilia-Romagna. Y aquí entra el elemento diferencial respecto al dominio de la campaña 2023. Hubo un espacio de 10 carreras en donde Max no ganó. Eso fue entre el Gran Premio de España en junio y esa victoria en Sao Paulo en noviembre. Repasemos ahora un poco ya la carrera en general de Verstappen. Sexto piloto en conquistar 4 mundiales, se suma a Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, empata con Alain Prost y Sebastián Vettel. Y para el Gran Premio de Australia de 2025, que abre la campaña, Verstappen completará 1007 días al frente del Mundial de Pilotos, todo un récord. Además, recordemos, es el piloto con más victorias en una sola temporada, 19, lo que hizo en 2023. Así concluimos este especial informativo en la pantalla de France 24. Los invitados a que comenten con nosotros quién nos faltó en esta selección, quién también debería haber estado aquí. Esperamos leer esas opiniones suyas. Mientras tanto, los invitamos a que continúen aquí en la pantalla de France 24.